Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Muchas gracias por ver este video, una nueva entrega de Pablo Borsoy, videos de matemática y de física. Antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal, estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más videos y llegar a más gente. Por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like a los videos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás. Abajo van a tener nuestros datos de contacto si quieren. Estamos organizando clases grupales e individuales a distancia y presenciales. Así que si quieren más detalles tienen nuestro contacto a continuación. Vamos a empezar con el video de hoy. Vamos a arrancar el primer parcial de álgebra de exactas. Por las dudas, para todos los que lo quieran ver hecho, está en la página del altillo, en el link que dejamos abajo a continuación. Bien, vamos a arrancar con el primer ejercicio de todos, donde la idea en este caso va a ser hallar un plano, ¿sí? En este caso hallar el plano pi, tal que vamos a ver las distintas condiciones. En primer lugar, vamos a tener una recta L, ¿sí? Que está dada por lambda 1, 0, menos 1, más 2, menos 1, 3. Lambda va a estar incluida en este plano. Y luego también tenemos que hay un punto, P sub 0, vamos a llamarle, que es el 7, 1, 0, donde P sub 0 está incluido en el plano también. ¿Ok? Eso sería un poco la lógica detrás de este ejercicio. Bueno, ¿cómo procedemos en este caso? La idea va a ser la siguiente. Vamos a tratar de gráficamente entender un poco de qué se trata el problema, porque justamente son problemas más que nada geométricos y la idea es entender un poco con la imaginación qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces vamos a tener, por ejemplo, imagínense que nosotros tenemos x y z en cada una de las partes, aquí, ¿sí? Entonces el plano, como cuerpo, va a tener una ubicación de este estilo, ¿ok? Entonces en este caso, vemos el plano tiene su normal asociada, ¿no? Entonces la normal obviamente, como su nombre lo dice, es perpendicular a todo lo que está dentro del plano, ¿ok? Tenemos la recta L y luego el punto P. Entonces, como elementos importantes, vamos a tener que la recta L tiene un vector director B y un punto propio que vamos a llamarle P sub 1, por ponerle un nombre, ¿no? Entonces, P sub 1, que es un nombre cualquiera, es un punto cualquiera que pertenece a la recta, va a estar ubicado acá. Entonces, la idea es pensarlo de la siguiente forma. Todo lo que esté dentro del plano, ¿sí?, tiene que ser perpendicular a la normal. Eso por un lado. Después, todo vector que esté dentro del plano, ¿sí?, se puede pensar como una resta de dos puntos del mismo. ¿Y por qué es esto? Fíjense. El punto 1 nace del 0, 0 y su extremo está aquí adentro. Luego tenemos el punto P, también lo mismo, ¿no? El origen está en el 0, 0 y llega hasta ahí. Entonces, cuando hacemos la resta entre P1 y P, lo que tenemos básicamente es un vector que está contenido en el plano. Entonces, en ese caso, dado que vamos a tener P1 y P1P, la resta entre P1 y P, así que le llamámosle P sub 0 para respetar esta nomenclatura, va a ser perpendicular a la normal. ¿Ok? Eso lo tenemos como primer dato. Y luego, también el vector director de la recta, que gráficamente lo podríamos ubicar acá, ¿no?, paralelo a la recta, también va a ser perpendicular a la normal, ¿no? Vamos a tener que B va a ser perpendicular a N. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Si hay dos vectores que son perpendiculares a un tercero, eso nos da la pauta, si usamos parte de lo que nosotros sabemos de teoría, ¿sí?, eso nos da la pauta de que se puede obtener un vector que sea perpendicular a los dos a la vez con una cuenta. Y esa cuenta es el producto vectorial, ¿sí? Entonces, la normal la podemos obtener haciendo la resta entre P1 y P sub 0, ¿no?, por B. Ya con eso tenemos los dos elementos para sacarlo, ¿ok? Y luego tenemos que ver a dónde queremos ir, o sea, cuál es nuestro norte en el ejercicio. En este caso, toda ecuación de un plano va a ser de la forma la normal por un vector genérico x menos un punto que pase por el plano
igual a 0. Recuerden siempre que esta forma lo que indica es el vector normal y x, que es un vector genérico cualquiera del plano, pongamos que lo ponemos de esta forma, x menos un p sub 0 es un vector que está totalmente incluido en el plano. Entonces no, básicamente esta conexión, ¿sí? Lo que indicamos es la orientación del plano y después un punto que pertenece al mismo, ¿no? Y o sea, básicamente donde está ubicado. Por ejemplo, vamos a hacer la cuenta, ¿no? Vamos a tener p sub 1 menos p sub 0. Acá básicamente lo que vamos a hacer es restar uno de los puntos que pertenece al plano versus otro. Ok, entonces en este caso vamos a tener, por ejemplo, ¿no? Tendríamos p sub 1, en este caso nos va a quedar como 2 menos 1, 3, menos, después p sub 0, que en este caso es uno de los vectores que pertenece al plano. Entonces, en este caso es 7, 1, 0, que por la consigna dijimos que era un vector que pertenecía al plano. Entonces esto nos va a quedar como 2 menos 7 nos da menos 5, menos 1 es menos 2 y 3 menos 0 es 3. ¿Okay? Luego de esto vamos a tener lo que hemos dicho acá en el 3, calculando el normal, que era mediante esta cuenta, ¿no? Entonces en el producto vamos a tener I, JK, son los tres versores, luego vamos a tener menos 5, menos 2, 3, y luego el vector B director, que en este caso nos va a quedar con 1, 0, menos 1. Entonces, en la cuenta, esta normal va a tener tres componentes. Vamos a tener menos 2 por menos 1, menos por menos es más, 2. Menos 3 por 0 es menos 0, que es 2. Luego tenemos menos 5 por menos 1 es 5. Menos 3 por 1, que es 3, o sea 5 menos 3 nos va a quedar 2. Y luego vamos a tener 5 por 0 es 0. Menos 2 por menos 1 es menos 2. Entonces 0 menos menos 2 es 2 positivo, queda de esta forma. Entonces la normal queda definida así. También recuerden que podemos usar vectores que sean paralelos a la normal y que sean un poco geométricamente más amables. Por ejemplo, este vector, si nosotros lo multiplicamos por un medio, a todo el vector, esto nos va a quedar como el 1, 1, 1. Bueno, entonces nada, es un poco más tranquilo para trabajar después, ¿no? Pero eso para tenerlo presente más adelante. Recuerden siempre que el del medio, ¿sí? El determinante del medio va con un menos por un tema de el orden, digamos, de fila-columna de los determinantes. ¿Ok? Eso para tenerlo en cuenta. Bien, entonces una vez que tenemos la normal, una vez que tenemos uno de los puntos por los que pasa, ¿sí? Directamente reemplazamos todo acá en la ecuación 4. Entonces decimos todo. En la ecuación 4 ponemos, ¿no? 1 menos 1, 1 por, abrimos paréntesis, este vector que es un x y z genérico, menos el p sub 0, que en este caso por dato nos daba que era 7, 1, 0. Podríamos también elegir uno de los vectores que pase por la recta, porque la recta también está incluida en el plano, pero bueno, por las dudas lo tenemos así. Esto nos va a quedar, fíjense, 1 menos 1, 1 por x menos 7 y menos 1, z, igual a 0. Esto nos va a quedar. Vamos a hacer la distributiva. 1 por x es x. Menos 1 por y es menos y. 1 por z es z. Después tenemos menos 7. Menos menos 1 es más 1. Entonces vamos a tener todo esto menos 7 más 1, que nos va a quedar menos 6. Y del otro lado va a quedar como 6. ¿Ok? Entonces esa sería la ecuación del plano. ¿Sí? La resolución en el parcial resuelto está hecha de otra forma, pero acá encontramos una variante que también puede ser interesante para ustedes. Ahora el caso 2, que dice lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos este sistema de ecuaciones donde básicamente nosotros en este sistema ampliado tenemos dos incógnitas que son a y b. Ya sabemos en este caso que a y b son números reales, ¿no? Y la idea es que nosotros sabemos que la única solución de todo este sistema es este vector 2, 0, menos 1, que es el que ustedes ven acá a continuación. Entonces, la idea es tratar de entender, ¿sí? O de tratar de buscar cuáles son esos A y B que hacen que
esto, digamos, que esta sea la única solución posible del sistema, ¿no? Eso sería un poco nuestra idea en este caso. Entonces, en algunas cosas la tenemos bastante fácil en este problema por lo siguiente. Si es la única solución, ¿qué es lo que puede ocurrir? Nosotros reemplazamos cada valor de x y z, ¿sí?, dentro del sistema. Y si es la única solución, básicamente al momento de triangular y demás, si es que hace falta, no vamos a necesitar, digamos, o no nos debería quedar un sistema, por ejemplo, linealmente dependiente, porque justamente tiene que ser única la solución. Entonces, eso es un poco lo que queremos buscar. Tenemos que chequearlo, reemplazar, después chequear que esto efectivamente sea así. Entonces, vamos a reemplazar cada uno de los valores. Fíjense que 2 es lo que vale x, 0 es lo que vale y menos 1 es lo que vale z. Entonces las ecuaciones nos van a quedar, ¿no? Acá, la primera, 2 más 0 menos b menos 1, todo esto por menos 1 es igual a 3. Luego acá tenemos 2 por 0 menos 3 por menos 1 es igual a 3. Y luego en este tenemos 2 por 2 menos a por 0 más 2 por menos 1 es igual a 2. ¿No? Entonces, fíjense lo que ocurre en los dos casos. En esta ecuación vamos a tener 3 igual a 3. Está bien, no nos aporta información, pero por lo menos lo podemos tener. Después en este caso tenemos 4 menos 2, y esta parte 0 nos da 2. O sea que esta tampoco nos aporta información de A y de B. Entonces quedamos con la última, que nos dice lo siguiente. Fíjense, tenemos 2 menos 1 acá va a hacer que esto se quede positivo, más b menos 1, esto es igual a 3. Entonces vamos a tener, en este caso, b más 1 es igual a 3, con lo cual b nos va a quedar 2. Ok, entonces hasta ahora solamente pudimos despejar una de las incógnitas del problema. Entonces nada, como sugerencia podemos plantear directamente este sistema, con ahora el b calculado, y triangularlo de forma tal de que ocurra lo siguiente. Si nosotros triangulamos el sistema, estamos hablando de un sistema de 3×3, nos va a quedar número, 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 y triangulado con ceros, ¿sí?, y todo el resto con números, y después acá con constantes, ¿sí? Esa sería la forma una vez que hagamos la triangulación de Gauss-Jordan. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora a continuación. Para terminar la triangulación, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Vamos a tener la última ecuación que nos dice menos 6 menos 3a más 8 por z. Esto nos va a quedar como 6 más 3a menos 8. ¿No? Entonces, puntualmente esto lo podemos tomar de la siguiente forma. Como si nosotros tuviéramos, ¿okay?, menos 1 por todo este coeficiente, 6 más 3a menos 8 por z. Esto es igual a 6 más 3a menos 8. ¿No? Entonces, lo que se ve acá es que independientemente del valor de a, ¿sí?, salvo que de alguna manera esto se anule, por ejemplo, si lo simplificamos un poco más, esto nos va a quedar, ¿no? Esto sería 3a menos 2 por z, esto es igual a 3a menos 2. ¿Okay? La única forma de que esto se anule, nosotros tenemos que pensar en términos de que se anule, ¿no?, sería, por ejemplo, que este término se anule, o sea, 3a menos 2 es igual a 0, o sea que 3a es igual a 2, o que a sea 2 tercios. Entonces, en el caso de que a sea 2 tercios, ¿qué es lo que va a ocurrir? Toda la fila se va a anular, porque se va a anular este lado y se va a anular este lado. Con lo cual, el sistema, como se anula toda esta fila, queda compatible indeterminado. Entonces, la respuesta es que la única forma en que el sistema queda compatible determinado es que A sea distinto de 2 tercios. Entonces, ¿por qué? Porque acá va a dar una constante, no importa la que sea, pero supongamos, esta constante, supongamos K, va a quedar menos 1 por K por Z es igual a K, y Z va a quedar como menos 1. Entonces va a tener un valor definido. Ese sería el único caso. Entonces, como respuesta, diríamos que B, en este caso, tiene que ser 2 y que A tiene que ser distinto de 2 tercios. Y ya con eso es la respuesta del problema. Caso 3 es muy simple. Vamos a tener, por ejemplo, dos bases vectoriales, ambas bases de R3, B y B'.
B es una base que está con los vectores bien definidos, ¿sí? El vector, en este caso, bueno, estos tres vectores, ¿no? De R3, todos linealmente independientes y la base es de dimensión 3, ¿sí? Vamos a tener B', que no tenemos definidos quiénes son los vectores. Sí, lo que tenemos es la matriz de cambio de base, de uno de los vectores a otro, ¿sí? De una base a otra. Entonces, la idea es encontrar, dado este vector, ¿sí? En el cual nosotros conocemos la combinación lineal, ¿sí? Que está hecho de base de B1, B2, B3 y este vector 1, menos 1, 1, encontrar este mismo vector en coordenadas de base B. Entonces, ¿cómo vamos a desglosar la información en este caso? Bueno, primero tenemos que entender qué información tenemos en crudo. Los vectores columna, cuando nosotros tenemos una matriz de cambio de base, los vectores columna son los vectores de una matriz expresadas como combinación lineal de la otra. ¿Sí? Esto es un teorema, de hecho está en la teoría que ustedes ven en la práctica. Si ustedes agarran la hoja digamos, de teoría de cada uno y van a ver de qué se trata cada uno de estos casos. Entonces vamos a traducir e interpretar esa información de una forma un poquito más robusta. Entonces, por ejemplo, B1, ¿sí? Que es este vector, fíjense, esto viene vectores de la base, en base B' de la base B, es decir, el vector B1 en base B, ¿sí? Nos está hablando de qué es este vector, estamos hablando del 3, 0, menos 3. Es decir, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuáles son los escalares con los cuales tenemos que hacer combinación lineal de cada uno de los vectores de la base anterior en la base para obtener el vector original? Esto sería el primero, ¿no? B1 en base B. Lo mismo si vamos al segundo, el B2, que sería este caso. Tenemos B2 en base B, que nos va a quedar 0, 1, 0. Es decir, cuáles son los escalares que tenemos que multiplicar en este caso para obtener lo que buscamos. Y luego lo mismo para el vector 3 en base B, que nos va a quedar como 1, 1, 1. ¿De acuerdo? Entonces sería un poco la lógica. Entonces, la idea sería, si nosotros vemos cómo nos va a quedar en cada caso, ¿sí? Pensarlo de la siguiente forma, por ejemplo. Vamos a expresar cada vector como la combinación que nos pide, ¿no? Cada vector B1, B2 en la base correspondiente. Es decir, ¿por qué esto? Porque el vector B, que es la incógnita que tenemos que buscar, va a ser expresar todos estos vectores en la base B correspondiente. ¿Okay? Esa sería un poco la idea. Entonces vamos a tener 2 por B1 en la base B, menos B2 en la base B, más 5B3 en la base B, menos el 1, menos 1, 1, ¿no? Y digamos, ahí tenemos la combinación completa. Eso sería un poco a lo que estamos apuntando. Entonces vamos a encontrar cada uno de estos por separado. Entonces empezamos, ¿no? Vamos a tener el primero, que nos dice B1 en base B, y vamos a tener. Acuérdense de los vectores de la base B, que son los importantes en este caso. Vamos a tener 3 por 1, 1, 0, más 0 por 2 menos 1, 0. En este caso tenemos más menos 3 por el 1, 1, 1. ¿De acuerdo? Entonces en este caso esto nos va a quedar, fíjense, vamos a tener 3 más 0 menos 3, la primera componente 0, 3 más 0 menos 3, segunda componente en 0, y después tenemos 0 más 0 menos 3, tercera componente con menos 3. Vamos a ver ahora, vamos a hacer lo mismo con el segundo caso, donde en este caso vamos a tener 0 por el 1, 1, 0, más 1 por el 2, menos 1, 0, más 0 por 1, 1, 1, que en este caso esto nos va a quedar como 2 menos 1, 0. Y después tenemos el vector 3 en función de b, que esto nos va a quedar como 1 por 1, 1, 0, más 1 por 2 menos 1, 0, más 1 por 1, 1, 1. Entonces en este caso vamos a tener 1 más 2 más 1, luego tenemos 1 menos 1, 0 más 1, 1, y luego tenemos 0 más 0 más 1, 1. Entonces estos vectores, ¿sí? Son los que luego deberíamos combinar linealmente aquí, ¿sí? Como para entender un poco lo que está ocurriendo. ¿Okay? Entonces deberíamos tener una cuenta especial como para ir armándolos. Ahora,
nosotros tendríamos que tener, digamos, esta combinación hecha, ¿sí? Y luego expresarla en términos de b. ¿Okay? Entonces, como sugerencia les diría, vamos lo siguiente, vamos a tener, ¿no? b, que originalmente nos quedaba como 2b1 menos b2 más 5b3 menos 1 menos 1, 1. Lo que vamos a hacer ahora es reemplazarlo por cada uno de los vectores que obtuvimos, es decir, 2 por el 0, 0 menos 3 menos b2, que en este caso nos va a quedar 2 menos 1, 0. Luego en este caso vamos a tener más 5 por b3, que sería 4, 1, 1. Luego menos 1 menos 1, 1. Luego este vector lo que hay que hacer es expresarlo en coordenadas del vector b y tener que encontrar cuál es la combinación óptima de cada uno. Entonces, en este sentido, cuando hacemos la cuenta, vamos a llegar a que esto, en resumidas cuentas, va a quedar como 17, 7 menos 2. ¿Okay? Ahora, si este es el caso, tenemos que ver b en función del vector b, qué combinación de la base b nos va a dar este vector, ¿no? Entonces, fíjense, la base b está hecha por estos tres vectores, entonces vamos a usar tres escalares, vamos a llamarles a, b y c. Entonces vamos a tener a por el 1, 1, 0, más b, en este caso por el 2 menos 1, 0, más c por el 1, 1, 1, y luego igualar, en este caso, ¿sí?, este vector en esta combinación. ¿Okay? Entonces esto lo que nos va a quedar es, igualando estos dos, ¿sí?, mejor dicho, este vector, ¿sí?, la base, el vector en base b, nos va a quedar la combinación de ABC que encontremos. Hay un error de nomenclatura, pero bueno, hagamos la igualdad. Entonces vamos a tener, para el primer término, 17 es igual. Igualamos los primeros términos de cada uno. Entonces vamos a tener A más 2B más C. Luego tenemos en el segundo término 7, que nos va a quedar A, fíjense, menos B más C. Y luego tenemos el último que es menos 2, que nos va a quedar 0A más 0B más C, que queda directamente como C. Entonces una cosa que se puede ir haciendo es ir resolviendo este sistema por sustitución o como ustedes prefieran, ¿sí? Eso es mecánico. Entonces vamos a tener, en el caso de C, nos va a quedar menos 2, que es el que ya está despejado, ponemos el primero de todos, ¿sí? Luego vamos a tener, en el caso de A, si ustedes lo despejan, esto les va a quedar 37 tercios. Y en el caso de B, esto les va a quedar 10 tercios. Entonces recuerden siempre, estas son las constantes con las cuales nosotros expresamos este vector en la base b, que está hecha de estos tres vectores que ustedes ven acá a continuación. Entonces, en definitiva, la respuesta del problema sería b expresado en base b, nos va a quedar como 37 tercios, luego tenemos 10 tercios y luego tenemos menos 2. ¿Okay? Y b, ¿sí?, habitualmente, este era nuestro 17, 7 menos 2, con lo cual este b expresado en esta base queda con esta combinación lineal que ustedes ven aquí. Enunciado, en este caso nosotros tenemos estos dos subespacios S y T, ambos de R4, y la idea es encontrar un subespacio W que pertenece a R4 que cumpla con estas condiciones. Por ejemplo, que W intersección con S intersección T de distinto de vacío, y luego que W en suma con el complemento ortogonal de T nos dé en R4. ¿Okay? Entonces, primero, antes de empezar tenemos que tener un norte, como en todos los ejercicios, de qué queremos buscar y cuál sería la mejor forma de hacerlo. Bueno, eso lo vamos a ir descubriendo a medida que vayamos avanzando. Pero, digamos, en este caso, lo que vamos a tener sería lo siguiente. Fíjense, primero tenemos que identificar, en el caso, digamos, de dimensiones, las dimensiones de los subespacios con los que vamos a trabajar. Si nosotros, por ejemplo, empecemos con el caso del punto 2, estamos diciendo que W en suma con T ortogonal nos va a quedar R4, tenemos que ver las dimensiones de cada uno como para entender qué es lo que estamos buscando. ¿Okay? Entonces, si nosotros observamos T, ¿sí?, T en suma directa con el complemento ortogonal nos va a quedar R4. En este caso T, como ustedes ven, estamos hablando de un subespacio que está en R4 y son dos ecuaciones. Es decir, tenemos 4 incógnitas, perdón, 4, porque estamos en R4, y 2 ecuaciones. Por lo tanto, los grados de libertad que tiene ese subespacio es 2, ¿sí? 4 menos 2, que sería lo que vamos teniendo. Entonces,
Si R4 en este caso tiene dimensión 4, T va a tener dimensión 2, T ortogonal va a tener dimensión 2. Entonces, aplicando la misma lógica aquí, vamos a tener que R4 tiene dimensión 4, que T ortogonal tiene dimensión 2 y por lo tanto, por la dimensión que tiene que tener W va a ser de 2. Ok, entonces ya sabemos cuál va a ser la dimensión de su espacio en cuestión. Después, decimos que W intersección con S intersección T tiene que ser distinto de 0. Con lo cual ahí abrimos, digamos, la puerta a varios escenarios, ¿no? Entonces, pero bueno, justamente, si W tiene que ser pensémoslo de la siguiente forma, ¿no? Vamos a tener W intersección con S intersección T, ¿sí? Tiene que ser distinto de 0. Si vamos al tema de las dimensiones, W ya sabemos que tiene dimensión exactamente igual que 2. Entonces, esto puede tener dos posibilidades, ¿no? Puede tener dimensión 1, en cuyo caso la intersección de todo daría dimensión 1, porque eso lo que implicaría es que esa intersección con T está incluido en W, es una posibilidad, ¿sí? Y la otra es que esto sea dimensión 2, en cuyo caso la intersección sea todo el subespacio. Entonces estamos hablando de que la dimensión de la intersección va a dar 2, y lo que estamos diciendo es que esa intersección con T nos va a dar igual a W. ¿Sí? Esas son las dos posibilidades. Entonces tratemos de pensarlo de distintas formas, ¿no? Para empezar, nosotros tenemos lo siguiente, fíjense. En este caso, acá tenemos un pequeño tema que es que acá nos dice W más T ortogonal nos va a quedar R4, ¿no? Entonces, nosotros hasta ahora ya sabemos que, digamos, si W tiene dimensión 2, bueno, hay que tratar de buscar esos vectores a continuación. Para buscar la suma o el complemento ortogonal de T, ¿sí? Podemos pensarlo de la siguiente forma, ¿no? Si estamos seguros de que W en suma directa con T ortogonal nos da R4, podríamos calcular el complemento ortogonal de T y W sería una extensión de esa base. Es una forma de verlo, ¿no? Y luego tratar de ir por los dos casos, es decir, la intersección de los dos. Por ejemplo, si tenemos esa intersección con T, hay que ver qué dimensión tiene y efectivamente ver a uno de los dos casos en particular. Entonces, como sugerencia les diría, para empezar, podemos calcular primero la intersección de T con S, ¿sí? Ver qué es lo que ocurre y ver las dimensiones que tiene, ¿no? Entonces, vamos a empezar por este lado. Para calcular S intersección con T, entonces vamos a tener X pertenece a esa intersección con T si X pertenece a S y a su vez X pertenece a T. Para el primer caso donde X pertenezca a S tiene que ser combinación lineal de los vectores de la base de S. Entonces vamos a tener un escalar A por el vector S1 más un escalar B por el vector S2. O sea que esto nos va a quedar como A por 1, 2, 0, 1, son los vectores, más B por 2 menos 1, 1, 0. ¿No? Y en cuestión esto lo que nos va a quedar va a ser A más 2B, después tenemos 2A menos B, después tenemos B y después tenemos A. ¿Ok? En cada componente. Luego en T tenemos que cada una de estas va a ser las respectivas variables, x1, x2, x3 y x4, que hay que reemplazarlas en las dos ecuaciones. Entonces, por ejemplo, la primera ecuación de T decimos que va a ser x1 más x2 menos 4x3 igual a 0. Y la segunda ecuación vamos a tener que va a quedar 3x2 menos 2x3 menos x4 igual a 0. Entonces vamos a ir reemplazando número por número. Fíjense, pues en este caso lo mismo. En x2, en x3 y en x4. Vamos a ir viendo cuánto nos va dando en cada caso, ¿no? Entonces vamos a tener, usen ustedes, a más 2b más 2a menos b menos 4b es igual a 0. Y después en este lado tenemos 3 por 2a menos b menos 2b menos a es igual a 0. Entonces vamos a tener a más 2a nos va a quedar 3a, 2b menos b nos queda b, menos 4b nos queda menos 3b, esto es igual a 0, con lo cual 3a es igual a 3b y a es igual a b. Para empezar, y después si ese resultado lo usamos acá, esto nos va a quedar, ¿no? 6a menos 3b menos 2b menos a, perdón, es igual a 0. Vamos a tener 6a menos a
nos queda 5A menos 5B es igual a 0 y volvemos a llegar al resultado que A es igual a B. Lo cual tiene lógica, digamos, porque nosotros estamos despejando un subespacio. Entonces no tendría sentido que, no haría tanto sentido que despejemos un vector solo, o sea, un vector puntual, ¿no? Entonces, en definitiva, esa intersección con T, cuando reemplazamos en A más B, A igual B, nos va a quedar como A más 2A nos queda 3A, 2A menos A nos queda A, y después nos queda A y A. Entonces, esa intersección con T es el subespacio generado por este vector, el 3, 1, 1, 1. Con lo cual confirmamos, de lo primero que habíamos planteado al principio, que la dimensión de esa intersección con T nos va a dar 1. Por lo tanto, W intersección con esa intersección T tiene que dar 1. Ese escenario plantea que esa intersección T tiene que estar incluido en W, que es lo que ocurre en este caso, ¿no? Entonces, si esto es lo que ocurre en este caso, vamos a ir generando los vectores de W, es decir, W va a estar generado, si tiene dimensión 2, va a estar generado por dos vectores, W1 y W2. Si entonces en este sentido, lo que vamos a tener es que uno de los vectores lo vamos a dejar, digamos, el W lo vamos a dejar así, ¿sí? Como generado por 3, 1, 1, 1. Y luego el vector W2 hay que calcular y ver cuánto nos va a dar. ¿Sí? Entonces tenemos que volver a lo que hemos planteado al principio. ¿Sí? Entonces hay que, en este caso, expandir W a un vector linealmente independiente. Una opción sería, por ejemplo, la siguiente. Si nosotros decimos que W suma con T complemento ortogonal nos da R4, una forma sería buscar el complemento ortogonal de T, tratar de hacer la suma entre W y ese mismo y extenderlo a una base de R4. ¿Sí? Una base. Entonces, una opción sería, en primer lugar, ¿sí? hallar T ortogonal. Luego de eso, ¿sí? con el T ortogonal, ¿sí? El paso previo sería hallar la base de T. ¿Sí? Luego hallar T complemento ortogonal y luego complementar T ortogonal en suma con W y esto extenderlo a una base de R4 como pide el enunciado, ¿no? Entonces, vamos a buscar una base de T, ¿no? Nosotros hemos dicho que T estaba dado por dos ecuaciones, x1 más x2 menos 4x3 igual a 0. Y luego nosotros teníamos otra que era 3x2 menos 2x3 menos x4 igual a 0. Con lo cual una cosa que se puede hacer, por ejemplo, sería, a ver, para despejar una base de T, como sugerencia, como tip, lo que se puede hacer es fijarnos si hay alguna variable que no se repite en las ecuaciones. Por ejemplo, x1 está solo en la primera y x4 está solo en la segunda. x2 y x3 se repiten, con lo cual son menos cuentas, ¿no? Básicamente, si despejamos x1 acá, nos va a quedar como menos x2 más 4x3. Y x4 acá nos va a quedar como 3x2 menos 2x3. Entonces, si hacemos un vector t, digamos, está generado por, en x1 tenemos menos x2 más 4x3, en x2 tenemos x2, en x3 tenemos x3 y en x4 tenemos 3x2 menos 2x3 cerrado. Entonces t va a estar generado, en este caso, por un vector de x2 que es menos 1, 1, 0, 3, por ejemplo, y el otro, que en este caso nos va a quedar como 4, ¿sí? En este caso va a quedar como 4, 0, 1, menos 2, ¿de acuerdo? Entonces, T ortogonal es un vector genérico, vamos a llamarle ABCD, ¿sí? Que es obviamente perpendicular a los dos vectores de la base. Entonces, vamos a hacer el producto escalar entre este vector incógnita y los dos vectores de la base, y ahí igualar a 0 y despejar las componentes de cada uno. Entonces procedemos, ¿no? Vamos a tener A, B, C, D por el menos 1, 1, 0, 3 igual a 0. Y luego de este lado vamos a tener A, B, C, D por el 4, 0, 1, menos 2 igual a 0. Vamos a ver ahora cuánto nos va dando cada caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos menos A más B más 3D es igual a 0. Luego acá tenemos 4A más C menos 2D es igual a 0. Y entonces, por ejemplo, una cosa que se puede hacer es decir, bueno, a una que no se repita. A está en las dos, B no está en las dos y C no está en las dos. Entonces B nos va a quedar como A menos 3D y C nos va a quedar como menos 4A más 2D. Con lo cual, T ortogonal va a estar generado, en este caso, por
a menos 3D. En este caso vamos a tener C que va a ser menos 4A más 2D y D. ¿Sí? Entonces T ortogonal va a estar generado. Un vector que tenga solo A va a ser 1, 1, menos 4, 0. Y otro vector va a ser el 0, menos 3, 2, 1. ¿Okay? Este es el T ortogonal. Ahora tenemos que extender esto a... Recuerden ustedes que esto venía de acá, de su espacio W, donde teníamos que extenderlo a una base de R4. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a poner a todos los vectores, los de T ortogonal, ¿sí? Para ponerles algún nombre podemos poner a este T ortogonal 1, a este T ortogonal 2, y vamos a tener, ¿no? T ortogonal 1, T ortogonal 2, el W1 que ya lo conocemos y el W2 que lo extendemos a una base de R4, ¿ok? Entonces tenemos 1, 1, menos 4, 0, después tenemos 0, menos 3, 2, 1, W que nos había quedado en este caso como 3, 1, 1, 1, y después hay que triangular. Si acá se puede extender con cualquier vector que sea linealmente independiente. Lo más lógico sería poner un vector ya triangulado, el que ustedes quieran. Yo creo que elegí un versor, pero pueden elegir el que ustedes prefieran. Porque la idea justamente es eso, tratar de llevarlo a algo más simple. Entonces, hacemos las cuentas para triangular lo que falta y verificar efectivamente. O sea, esto es más que nada chequeo porque ya estamos en el buen camino, pero igualmente está bueno siempre hacerlo. Fíjense que en este caso la segunda fila ya está triangulada. Si acá hacemos, en este caso, fila 3, que nos va a quedar como fila 3 menos 3 fila 1. Esto nos va a quedar como 0, menos 2, 13, 1. Esto ya está triangulado, ¿sí? Pero fíjense que al momento de hacer la cuenta acá no se va, digamos, no se va a eliminar ninguna de las filas, ¿okay? Entonces esto en definitiva, digamos, si lo pasamos en limpio, nos va a quedar de la siguiente forma. Fíjense, en este caso, si copiamos nuevamente la matriz, vamos a tener, esto nos va a quedar 1, 1, menos 4, 0, pues tenemos 0, menos 3, 2, 1, 0, 0, 35, 1, luego 0, 0, 0, 1. Con lo cual, ya W, que era esta generada por estos dos vectores, directamente podemos ponerlo expresado como función, ¿no? 3, 1, 1, 1, y luego el 0, 0, 0, 1, ¿sí? Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de la clase lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.